Hoy día vamos a compartir la palabra del Señor y con este título, Adoptados por gracia para adoptar a otros. Este versículo, la palabra que vamos a compartir está en Romanos 8, del 14 al 17. Hoy es un día, cierto, especial donde se celebra al Padre. El otro día, hace un tiempo atrás, fue el Día de la Madre. Existe el Día del Niño, que falta poco también se acerca, y así. En Uruguay hoy día no se celebra el Día del Padre, sino el Día del Abuelo. Y así, en distintos lugares se hace un día especial para celebrar las familias también, ¿cierto? Y es importante la familia. Hoy día, bueno, este mes estamos hablando de lo que es la familia. Estamos hablando de lo importante que es que la familia también esté reunida, buscando y adorando al Señor. En esta hora entonces vamos a hablar acerca de adoptados por gracia para adoptar a otros. Voy a compartir acá. Y Romanos 8, del 14 al 17, ¿alguien lo puede leer? Está ahí anotado. Usted me dice si se puede o no, lo puede leer. Amén. Y esta es una hermosa palabra, una hermosa promesa también que nosotros podemos encontrar en la palabra del Señor. Si ahí está Claudio poniendo la sala, el Benja entró también ahora, si lo pueden poner ahí en la sala de los niños. Y nosotros podemos ver con esta palabra, ¿cierto? Que nos está diciendo porque somos guiados por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Qué maravilloso es pensar y saber que tenemos esta promesa y esta esperanza de que ahora nosotros podemos clamar y decir, Abba Padre, amén. Cada uno de nosotros puede saber que tenemos un Dios que está cercano, un Dios que nos escucha y que en esta hora vamos a poder también compartir un poquito acerca de este texto. Cuando nosotros leemos Romanos, para saber un poquito acerca del contexto y de lo que se está hablando, el autor de esta carta a los romanos fue Pablo. Pablo nació alrededor de los tiempos del nacimiento de Jesús en Tarso y en una ciudad importante, en la provincia romana de Cilicia, localizada en el Asia Menor, en lo que hoy día podríamos decir Turquía. Él pasó parte de los primeros años de su vida en Jerusalén como un alumno de un famoso rabino llamado Gamaliel. Al igual que su padre, antes él también fue y participó y fue parte de los fariseos. Eso está en Hechos 23:6. También nos muestra que él era muy devoto a lo que él creía. La carta a los romanos es una de las más conocidas y tiene mucha influencia. Siempre podemos encontrar en esta carta de los romanos lo que nos habla acerca de la salvación. Mucho remarca y habla acerca del tema de la salvación, más que cualquier otro tema siempre está hablando de esto, lo importante que es. Y podemos ver que Pablo fue responsable, fue un hombre que tomó muy en serio lo que era cuando él era judío y cuando él era de los fariseos, él creía que haciendo lo que él hacía estaba correcto. No se escucha. Se puso en silencio tu micrófono, Luz. ¿Ahí se escucha? Ahí sí.
Ahí sí. Ahí, ya. En la carta nosotros también podemos ver que él era un hombre que estaba muy entregado a lo que él creía. Él cuando era de los fariseos, él era estricto y muy entregado. Él creía que haciendo de alguna manera, persiguiendo a los cristianos, él estaba haciendo bien y siguiendo bien las reglas de su forma de creer. Pero cuando él tuvo este encuentro con el Señor, su vida realmente fue transformada, ¿cierto? Nosotros sabemos su testimonio. Bien, ahora se me quedó ahí. Cuando nosotros hablamos de ser adoptados, tenemos que entender qué es ser adoptado, ¿cierto? Hay un micrófono prendido, pero no sé cómo apagarlo ahí. Bueno, la adopción es un acto legal por el cual una persona o familia acoge a alguien como hijo biológico, aunque no es su hijo biológico, pero está decidido a adoptarlo. La adopción es un acto de amor, pero también es un acto jurídico que consiste en que una familia entonces acoge a una persona como su hijo, aunque biológicamente no es su hijo. Esto, como les decía, es algo que se toma una decisión, se decide hacer, y cuando nosotros lo vemos en el contexto de la palabra de Dios, estamos dándonos cuenta que es una acción de amor de Dios hacia la humanidad. Podemos ver que generalmente nosotros, cuando queremos tener algo, siempre escogemos lo mejor, ¿cierto? No creo que alguien vaya a comprar o vaya a buscar algo que no sea lo mejor. Siempre uno trata de buscar lo mejor. Y cuando vemos que Jesús, que el Señor Dios nos adoptó a nosotros no éramos lo mejor. La palabra del Señor nos muestra y nos dice, yo los voy a invitar a leer acá, donde, por ejemplo, cuando vamos a comprar al supermercado, a la feria, nosotros no vamos a escoger las papas más malas, ¿cierto? Ni los tomates más malos, sino que vamos a escoger lo que esté mejor. Y cuando nosotros pensamos en esta adopción, pensamos en lo que Dios hizo, cómo nos escogió a nosotros, podemos pensar y saber que Dios nos escogió a nosotros no por ser lo mejor, sino por puro amor. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios y vemos lo que Pablo nos está diciendo, podemos darnos cuenta que él nos habla también de que somos hijos de Dios. Dios nos ha adoptado, nosotros ahora no solamente somos hijos, sino que somos coherederos de Dios. Y ahí nosotros podemos darnos cuenta que habla del espíritu de adopción. ¿De qué se trata este espíritu de adopción? Este espíritu que clama, Abba Padre, papito mío. Nuestra alma ahora clama y pide que sea Dios es el que guíe y esté siempre con nosotros. Es maravilloso pensar que hemos sido adoptados, tomados por Dios, escogidos por Dios y que nos da esta nueva vida. Es hermoso cuando uno ve, ¿cierto?, la historia de pronto de niños que han estado por mucho tiempo en un lugar viviendo sin padres, sin tener a alguien cercano y viene alguien y lo adopta. Eso es lo que hizo el Señor por nosotros. Nosotros fuimos adoptados por Él. Y el versículo 15 dice, así que libres, ya somos libres del pecado y de la muerte. El Espíritu de Dios hace que los creyentes, que todos estos hijos adoptivos de Dios, tengan esta expresión tan maravillosa que es Abba Padre, papito mío, y ahora pertenecemos al papito mío. Somos también herederos de Dios y coherederos, dice la palabra del Señor, ¿cierto? Hay un autor que dijo, la adopción es una unión y una comunión con Cristo, es una filiación, sin duda la más alta y la mejor unión. ¿Cómo nos trata Dios? Tendríamos que pensarlo en este caso. Él nos ha adoptado. ¿Cómo nos ha tratado? Él nos ha perdonado, ¿cierto? A cada uno de nosotros podemos decir, Dios me tomó, me adoptó, me limpió, me perdonó, me recibió en su casa. Llevar a alguien a la casa es algo muy importante, ¿cierto? Algo que también tiene que ver con una confianza. Muchas veces si uno abre la puerta de la casa, ¿cierto? Es por cariño. ¿Cuánto más Dios que nos abrió la puerta de su casa, de su familia y nos hizo parte de su pueblo? Amén. Él nos ha hecho hijos y herederos.
Y eso es maravilloso pensarlo así, porque podemos decir, ahora nosotros somos sus príncipes, hemos sido coronados por Él, hemos sido limpiados y perdonados. Y eso a mí me encanta, porque muchas veces, ¿cierto? Constantemente nos van a estar diciendo otras cosas, pero es maravilloso que Dios mismo nos esté diciendo que Él nos adoptó, que Él nos permitió entrar a su casa, que somos parte de su familia y que así como parte de su familia, Él siempre estará cuidando de nosotros. Por mucho tiempo nosotros estuvimos huérfanos, pero el Señor nos amó y nos adoptó. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que nosotros cuando estábamos huérfanos, Él nos proveyó una vida, una familia. Como les decía, en la palabra del Señor en Deuteronomio 7, del 6 al 8, dice así la palabra del Señor. Porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos de la tierra, sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Gloria a Dios por eso, porque cuando nosotros vemos esta palabra nos damos cuenta que si bien nosotros generalmente buscamos lo mejor, el Señor a nosotros nos dice que nos escogió y nos hizo, primero Él nos escogió no por ser la última chupada del mate, no por ser los más perfectos ni los mejores, sino por puro amor, porque Él nos amó y Él quiso escogernos a nosotros y Él quiso hacernos parte de su familia. Y nos dice también que somos un pueblo santo, escogido, que Él nos ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos sobre la tierra. Pero no se nos olvide que éramos nosotros. Nosotros no éramos lo mejor, pero aún así Él nos escogió, nos limpió y nos puso en un lugar especial. Pero eso no se nos debe olvidar que era nuestra vida. Me encanta pensar que el Señor a nosotros nos escogió, nos adoptó y nos dignificó. Es decir, nos hizo dignos sin merecerlo, pero Él tuvo misericordia de nosotros y nos hizo dignos en su familia. ¿Qué podemos hablar entonces en este tiempo? Nosotros ya no tenemos que ser esclavos, no necesitamos ser esclavos del temor, ni de la duda, ni de ninguna cosa o situación que pueda estar alrededor. Quizás los tiempos están malos, son tiempos difíciles donde si prendemos la televisión, si vemos las noticias por internet o si vemos el diario, si alguien lee el diario todavía, se va a dar cuenta que no son alentadoras las noticias ni para nuestro país ni para el mundo. Pero la palabra del Señor nos recuerda que no somos esclavos del temor. No tenemos por qué dejarnos llevar por la preocupación, por la angustia, por el temor. Porque el Señor es el que está con nosotros. Él dice que no nos va a dejar, que Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Y me encanta pensar en eso. Me encanta pensar de que nosotros tenemos esperanza. Si bien las situaciones que pasan en el mundo, claro que nos va a afectar, claro que si sube el pan o si sube, no sé, la micro, si suben todas las cosas, son cosas que nos van a afectar, pero nuestra vida no depende de eso, sino que depende de Cristo. Y sabemos que la promesa dice que Él se encargará de los suyos todos los días hasta el fin del mundo. Por eso nosotros podemos saber que tenemos un Padre que nos cuida. No es un Padre que solamente está esperando nuestra mayoría de edad y decir, para que nos diga, ya, ahora váyanse, hagan ustedes su vida, me olvido de ustedes, porque Él no es así. Aun cuando ya cumplimos mayoría de edad y estamos grandes, Él sigue siendo nuestro Padre. Él nos sigue mirando con amor. Él sigue estando preocupado de nosotros. Él sigue viendo en nosotros esos pequeños niños que comenzaron al principio. Martín Lutero también habla acerca de lo que es esclavo del temor y dice, aquel espíritu de esclavitud se llama también espíritu de temor. El espíritu de esclavitud se llama espíritu de temor. En doble sentido, en primer lugar, como ya fue dicho, porque mediante el terror y las amenazas y castigos obligaban a los hombres a hacer las obras de la ley contra su voluntad. Y a raíz de ello, dado que forzosamente se odia a aquel a quien se teme, el corazón de los hombres se apartaba tanto más
de la ley que mandaba y que quería. Cuando más se les obligaba a acercarse a la ley en su comportamiento externo, con más ilustra el ejemplo, más se alejaban. Al observar esto, entonces nos damos cuenta que mientras más temor tenían, más se alejaban. ¿Qué es lo que quiere decir? Dios quiere que nosotros no temamos, que confiemos en Él, que sepamos que nuestra vida le pertenece a Él. Nosotros, ahora que somos adoptados, tenemos a alguien a quien pertenecer. Constantemente, todo el tiempo, el mundo nos hará sentir huérfanos, nos hará sentir que estamos solos, nos hará sentir que no valemos nada. Ayer en una de las clases y reuniones que estuve, después de haber compartido, un hermano se me acercó y me dijo, ¿sabe, hermana Luz? Toda mi vida, en mi casa, mi familia me hicieron sentir que yo no valía nada. Siempre. No eran personas que no fueran mi familia, pero siempre ellos, mi mamá, mi papá, mis hermanos, me hicieron sentir que yo no valía nada. Y yo, ¿sabe qué? Hasta grande, me dijo, sentí que no valía nada. Hasta que Cristo vino a mi vida y Él me dio ese valor. Y es maravilloso pensar en eso, pensar que Dios nos puede dar una nueva manera de vivir, una nueva manera de enfrentar la vida. Quizás muchas veces nos hemos sentido algo huérfanos, pero es importante saber que no estamos solos, que cada uno de los que está aquí, si ha puesto su confianza en el Señor, puede decir, Dios es mi Padre, Abba Padre, Dios no me ha dejado ni me dejará jamás. Podemos caer quizás, podemos fallar, muchas veces podemos cometer tantos errores, pero el Señor nunca nos dejará porque somos sus hijos aquel que Él ha escogido, que ha amado y que ha adoptado para ser parte de su cuerpo. Cuando pensamos en los monitos, por ejemplo, siempre el Benja está viendo monos, entonces siempre veo los monos con él, pero cuando vemos Spider-Man, Batman, Superman, Goku, Sonic, Tarzán, la Blancanieves, la Cenicienta, el Aladino y todos los monos que hay, ¿sabe qué es lo que tienen en común cada uno de ellos? O la mayoría o la gran mayoría es que todos ellos son huérfanos. Y esa sensación que de pequeños les ponen a los niños de que ellos son huérfanos, no tienen familia, pero van a tener que enfrentar todo con sus superpoderes y van a tener que hacerlo solo para vencer y para ser alguien en la vida tienen que ser superpoderosos. Muchas veces lo que el enemigo quiere hacer también en nuestras vidas. Quiere mostrarnos o decirnos que estamos solos, que vamos a tener que enfrentar cada situación solo porque no vamos a poder. Pero es maravilloso pensar que el Señor viene a hacer algo diferente. El Señor nos viene a dar un sentido de pertenencia. Podemos decir, ya pertenezco, hay un himno que dice, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. Podemos decirlo. Yo puedo decir, por ejemplo, cuando hablo de mi mamá, puedo decir, yo le pertenezco a mi mami. Ella me pertenece a mí. Yo la amo y la voy a cuidar y ella me va a cuidar y me va a amar, aunque yo sea grande. Lo mismo con mi papá. Asimismo el Señor y mucho más el Señor. Porque si nosotros siendo malos sabemos amar y queremos de alguna manera dar lo mejor a nuestros seres queridos, ¿cuánto más nuestro Dios que nos ama y que nos hace parte de su cuerpo, de su familia, nos hace parte de aquel que Él ama? Es decir, tenemos que recordar que Dios nos cuidará, incluso más allá de la muerte. También el versículo dice, el 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. No lo hemos recibido. Ahora nosotros somos libres. Y libres por aquel que nos ha comprado, libre por aquel que derramó su sangre por nosotros. Hoy día nosotros podemos decir, yo soy libre por Él. Puedo decir, Abba Padre, papito mío, cuando me siento en angustia, cuando me siento en soledad, cuando siento que no puedo extender mi mano y decir, Abba Padre, papito mío, necesito de ti. Y Él en su misericordia va a extender su mano y nos va a levantar, como un Padre amoroso, que jamás nos va a dejar solos. La palabra del Señor en Juan 15, 16 dice así, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Gloria a Dios.
porque no fuimos nosotros los que escogimos a Él, sino que Él nos escogió a nosotros, Él nos adoptó a nosotros. Pero ¿sabe qué? También dice acá, yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Es decir, Él me escogió a mí, me adoptó, pero Él también quiere algo de mí. Quiere que yo haga algo también con respecto a otros. Hay un autor que se llamaba Dietrich Bonhoeffer que dijo, la iglesia solo es iglesia cuando existe para los demás. Cuando nosotros entendemos que ser iglesia es cuando esa iglesia, cuando nosotros estamos preocupados y ocupados en lo que necesita el otro, entonces realmente estamos siendo iglesia. Nosotros hemos sido llamados para dar a otros por gracia lo que Él nos ha dado por gracia a nosotros. Él nos amó, nosotros debemos amar. Él nos perdonó, nosotros debemos perdonar. Él nos acogió en una familia, nosotros debemos acoger a otros. Debemos ser esos agentes de transformación en medio de un mundo en oscuridad, en medio de un mundo que muchas veces se vuelve tan individualista, que cada uno se preocupa de sí mismo, pero el Señor a nosotros nos dice, tú tienes que ser diferente. Yo te he llamado, te he salvado, te he limpiado y te he hecho parte de mi familia, para que tú también puedas acoger a otro. Cuando nosotros vemos lo que pasó con Esther, la palabra del Señor nos habla de Esther, que ella estaba sola, que sus padres fallecieron y que ella solo tenía un tío. Ella era huérfana, la joven era hermosa, dice la palabra, y de buen parecer, pero no tenía ni su padre ni su madre. Ellos murieron, pero hubo alguien que estuvo cercano a ella, alguien que se preocupó de sus necesidades, alguien que la cuidó, alguien que la contuvo. Y ese fue su tío Mardoqueo. Sabemos más o menos la historia, los que no la sepan pueden después buscarla, pero Mardoqueo fue aquel que la adoptó sin que ella lo pidiera. Él la adoptó, él quiso tomarla, la quiso acoger, la quiso ayudar, porque era su sobrina y sabía que ella necesitaba a alguien a su lado. Mardoqueo cumplió una tremenda labor y no perdió la esperanza de lo que Dios haría en ella. Él confió que Dios haría una obra en Esther. Mardoqueo no se dejó desanimar frente a lo que estaba viviendo. ¿Cómo me voy a encargar yo de alguien más si apenas puedo conmigo mismo? Quizás podría haber dicho. Sus padres fallecieron, bueno, que se haga cargo ella, que se haga cargo el gobierno, que se haga cargo los amigos. No lo dijo así. Él tomó su vida y dijo, yo la voy a apoyar, yo la voy a ayudar, yo la voy a contener. ¿Qué pasó con él, con Mardoqueo? Miró a Esther con ojos de fe. Creyó que Dios podía hacer algo en ella. Somos nosotros a los que Dios va a usar para que nosotros podamos mostrar amor y compasión y perdón a otros. Somos nosotros aquellos mardoqueos que podemos contener y dar la mano o apoyar a otra persona, estar con otra persona. De alguna manera, cada uno de nosotros tiene a alguien a quien ha adoptado espiritualmente, de alguna manera cercanos, personas a las que nosotros nos hemos acercado, les hemos apoyado y les hemos mostrado nuestra preocupación, nuestro cariño, y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros podamos también acoger, cuidar, proteger a otros, que nosotros podamos seguir el modelo del Señor, porque si nosotros esperamos que otro lo haga, quizá el tiempo va a pasar. Si espero que otra persona llame a la hermana, si espero que otra persona le dé una palabra, si espero que otro haga algo, va a pasar el tiempo y quizás nadie lo va a hacer. Si Dios le está hablando y le está dando esta responsabilidad también, es para que cada uno de nosotros pueda pensar, ¿qué es lo que debo hacer? ¿A quién Dios me ha puesto en el camino para que yo sea esa agente de transformación? ¿A quién Dios ha puesto en el camino para que yo de alguna manera pueda acercarme y contenerle? Que yo pueda acercarme y demostrarle también el amor que Dios ha puesto en mí. Para terminar, solamente recordar que Dios nos ha dado una responsabilidad de servicio y amor hacia otros.
Harold Segura, en uno de los libros que él tiene, que se llama Hacer Iglesia en la Era del Vacío, dice: la iglesia que anhela a Jesús es una iglesia lúcida en su fe, apasionada en su fe, apasionada en su compromiso con el prójimo, que esquiva los placeres del poder político, servidora de todos, dialogante, sencilla, una iglesia en la que la periferia, aún en la periferia esté, una iglesia que encarne el servicio del reino, una iglesia integral. Es importante que nosotros busquemos de una o de otra manera también ser eso, una iglesia integral. Cada uno de nosotros también que pueda entender que hemos sido adoptados por amor, por gracia, sin haber dado nada, sin merecerlo. Fue un regalo que Él nos dio a nosotros. Por lo tanto, nosotros también tenemos un trabajo, como decía en Juan, ¿cierto? Dice el versículo en Juan, dice, ya nos, dice acá, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. De pronto podemos correr muy rápido y no nos damos cuenta de la necesidad del que está al lado de nosotros. Que el Señor nos ayude a que nosotros estemos dispuestos a hacer aquellos que también están dispuestos a recoger, a apoyar, a levantar a otro que lo necesita. La palabra del Señor en el versículo 17 dice que nosotros también vamos a tener que pasar momentos difíciles, que nosotros también vamos a tener que vivir momentos en que vamos a sentirnos sin fuerza. Y también vamos a tener que padecer quizás, pero debemos estar seguros que Dios estará con nosotros siempre, en cada situación que nosotros vivamos, en cada momento que nosotros enfrentemos. Él estará con nosotros, Él es fiel y Él cumple sus promesas. Por lo tanto, tengo que saber y tener bien claro, primero, que yo he sido adoptado. Cada uno de nosotros ha sido adoptado por gracia. Hemos sido adoptados por amor. Y que ahora ya no somos esclavos del temor ni del pecado. Nosotros podemos clamar a nuestro Padre que nos da la libertad y Él puede obrar en la situación en la que nos encontremos. No hay nada imposible para nuestro Señor. También recordar que hemos sido escogidos y hemos sido adoptados para saber que pertenecemos al Señor, que ya pertenecemos a Él y podemos decir, Abba Padre, Padre mío, Papito mío, aquí estoy. Y Él me escucha. Y también que yo también tengo una responsabilidad de hacer lo que Cristo hizo por mí con otros. Saber reconocer lo que Dios hizo por mí va a ser un cambio en lo que yo viva, en cómo yo viva mi cristianismo. Cuando yo entiendo lo que Dios hace, lo que Dios ha hecho por mí, yo también voy a querer ser aquella persona que extiende su mano hacia otro. Que el Señor nos ayude cada día a poder ser estos hijos de Dios, enamorados de Dios, dispuestos a obedecer y que también estén mirando a otros con ojos de misericordia, que podamos ver a otros como esas personas como Cristo nos miró. Quizás nunca vamos a poder ver realmente a otro como con el tremendo amor y misericordia que Él nos dio, pero que podamos seguir el modelo de Cristo, que podamos ir poco a poco acercándonos tanto a Él que nos parezcamos cada día. Si estamos cerquita de Dios, si estamos constantemente buscándolo, vamos a parecernos. ¿Se ha fijado que las familias, los esposos, la familia cuando están tanto tiempo juntos, la esposa ya hasta se parece al esposo? Si estamos cerquita de Dios, cada día nos vamos a ir acercando a Él, nos vamos a ir pareciendo más a Él. Que el Señor les bendiga, vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor, porque en este mes de la familia, ¿cierto? El Señor nos está diciendo, tú eres mi hijo, mi hija, has sido adoptado y también te he llamado para que tú también puedas ser así, contenedor, alguien que apoye, alguien que muestre amor a otros. Amén. Padre amado, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, queremos darle gracias por su amor, por su misericordia, Señor,
por su fidelidad con nuestras vidas, Señor. Ayúdenos, Señor, a poder ser personas, Señor, que le amen cada día, que recordemos siempre, Señor, que usted es nuestro Padre, que no estamos solos, que no estamos huérfanos, Señor, que usted, Señor, se interesa en cada situación de nuestra vida, Señor. Si a veces sentimos poca fuerza, si a veces nos sentimos cansados, si a veces nos sentimos débiles, Señor, sea usted fortaleciendo nuestras vidas, Señor. Y ayúdenos también, Señor, a poder mirar a otros, Señor, con este amor, Señor, que usted ha tenido con nuestras vidas, Señor. Bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor, y ayúdenos siempre, Señor, a confiar en usted. En el nombre de Jesús, amén y amén.